De regreso a su espacio Voz para el Cambio, damos la bienvenida a nuestro maestro, historiador y periodista José Ismael Román, que ya nos acompaña en este su espacio Voz para el Cambio. Bienvenido, hermano. No se escucha el audio, Natanael. No escucha José Ismael. José Ismael, no te escucho. Bueno, en lo que llega José Ismael, tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que continúa la contienda entre la Federación Rusa y Ucrania, que continúan los bombardeos día a día, la desolación cunde en la Franja de Gaza, el pueblo palestino sigue asediado por el gobierno sionista israelí y están devastando todo el territorio, están haciendo tierra arrasada con ese territorio palestino, están destruyendo todo tipo de infraestructura en la Franja de Gaza y asesinando niños, niñas, adolescentes, ancianos, civiles, porque el propósito no es destruir al ejército revolucionario de Hamás, sino destruir todo el pueblo palestino y la Franja de Gaza para construir en ese territorio un complejo turístico y hotelero del cual el yerno del presidente norteamericano Donald Trump en el foro de Davos recién finalizado a inicios de este año, presentó el proyecto de zonificación hotelera y turística que tienen previsto desarrollar luego que expulsen definitivamente al pueblo palestino de la Franja de Gaza y puedan entonces las empresas norteamericanas entrar al territorio gazatí a construir este complejo turístico y hotelero. Bienvenido de nuevo, hermano. Continúa, parece el problema con el audio, con el colega José Ismael Román, y continúo en la misma. Esto viene de que no solo la te escucho ahora, adelante. Ah, qué bien, qué bien. Parece que era por allá. Bueno, nada, un saludo a todos y a todas. Y aprovechar la mañana. Te escuché hablando del tema este de Gaza y lo que es el interés por la que se mueven las corporaciones y los intereses políticos, económicos y fundamentalmente de los grandes ricos del mundo en agredir para entonces seguir apropiándose de la riqueza de los pueblos. No le importa destruir un pueblo, destruir una comunidad en aras de sus intereses, pero dice mucho de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, que Donald Trump y su yerno y su hijo y todos los ricos de Europa que van a este círculo, a este encuentro de Davos, a ofrecer inversiones para salvar, entre comillas, ese espacio. Claro, eso está dentro de toda la corriente de Israel, de movilizar ese pueblo de ahí, a la fuerza, asesinando a quien se quede, para ello apropiarse de estos territorios. Entonces, bueno, y podemos ver cómo en una forma de sobrevivir del imperio norteamericano también y de los grandes capitales, de sobrevivir haciendo acciones de expropiación, de robarse riquezas en otros territorios. Parecería que Dios le cedió esos territorios y ahora lo están reclamando. Claro, los pueblos no se van a llevar de eso. Ese es su Dios, el comercio, el negocio e incluso la muerte en aras de
seguir dominando. Pero es un pataleo que tiene el imperio, que todas las cosas cambian. El imperio sabe que está en un proceso de extinción, no voy a que se va a desbaratar de la noche a la mañana, sino que se está extinguiendo. Y las acciones de Donald Trump y de todos esos grupos que hay en Estados Unidos acelera esa situación. Por tanto, los pueblos, la gente, todos individuales, comunes, todo el que tenga medio de por dónde decirlo, reproducir sus ideas en contra de estas acciones bestiales que va en contra de la humanidad en un día como hoy, del Día de la Tierra, del amor a la naturaleza. Debemos insistir en eso, que hay amenazas, no solo amenazas, sino que se está ejecutando esa acción que tú decías contra la Franja de Gaza para convertirlo, entre comillas, en un paraíso de estos grandes ricos que se reparten el mundo. Sí, tú hablas de que el imperio está desmoronándose internamente y este apoyo del gobierno norteamericano al gobierno sionista israelí para que termine de destruir toda la infraestructura del territorio de la Franja de Gaza y del pueblo palestino y que los tenga como parias dispersados por todo el mundo, no busca precisamente distraer la grave crisis que atraviesa en términos económicos y políticos también, que atraviesa la gran nación del norte. Sí, yo estoy de acuerdo con esa reflexión, que no es una pregunta, es una reflexión que estás haciendo y me pongo de acuerdo. El imperio está en un proceso de extinción, de desmoronamiento, y ellos quieren quedar en una posición donde puedan dirigir, no compartir. Por eso Donald Trump está hablando de una nueva organización para la paz. Impone quién lo va a dirigir y quién sigue. Todo lo que fue cosa del pasado, ya están desfasados. Ya eso no es posible hoy. Y es necesario que Irán le inflinja a todas estas, tanto a los europeos que están en esa línea, les inflinja junto con Irán y todo el derredor en ese entorno, le den golpes importantes para que sienta ese colectivo que está dirigiendo ese gobierno invisible de Estados Unidos, que está dirigiendo ahora mismo, que paren. Es necesario parar. Donald Trump debe perder las elecciones que vienen de medio tiempo. Segundo, ya tú ves, hablamos de Israel, pero es porque los israelíes, junto con todo el proyecto de los escándalos de Stein, de los papeles, siguen extorsionando a los norteamericanos y a aquellos que se prestaron para participar en esta tropelía vergonzosa, para que vea la gente cómo se mueven los grandes ricos del mundo, destruyendo, son pedófilos. Entonces, esa acción sirve para seguir destruyendo, desmoronando el imperio norteamericano, que está buscando, reitero, cómo sobrevivir. Mira los viejos imperios europeos, cómo están. Están de serviles de los norteamericanos. Hoy ellos no deciden y fácilmente ese grupo, ese colectivo que no tiene un liderazgo político importante de la comunidad europea, se pueden plegar en la guerra esta que está sucediéndose en Europa no, en el Oriente Medio. Pueden plegarse fácilmente, porque también es la actitud que siempre asumen. Y Estados Unidos no ha echado, no sé qué pelea ha echado sola, porque cuando lo ha hecho, lo han destruido. Y este es el caso de Vietnam. Están otras experiencias, que por ejemplo Afganistán. Ahí también podemos ver cómo
ellos están utilizando un conjunto de espacios que, y comprometiendo a esos pueblos de la parte arábica a que lo apoyen. Entonces, ese descrédito va a seguir creciendo y ellos van a ver que Estados Unidos no lo va a proteger, no lo va a poder seguir chantajeando, porque no va a salir bien parado, aunque destruyan Irán, que no es lo que crea. Antes de ir a la pausa, en estos 2 minutos, antes de ir a la pausa, me gustaría, ese golpe que le ha asestado Irán a uno de los destructores norteamericanos que acabamos de ver en las redes sociales, sobre todo en los canales españoles, vimos arder al buque USS Gerald Ford o Abraham Lincoln, uno de los dos, y la retirada masiva de los aviones de norteamericanos de Dubái. ¿Cómo enfocar eso? Bueno, esos son de los golpes, tienen que seguir, y los golpes que también Irán le ha dado a Israel, pero hay que ver la cantidad de acciones guerreristas, de bombardeo que han hecho en Irán. Irán lo único que no es un país pequeño, como muchos de estos del Golfo, pero no solo a las embarcaciones, son 3 aviones ya F-15 que le han tumbado a Estados Unidos. Se lo han tumbado porque la defensa que ellos tácticamente, Irán logró insistir en que se consumiera la defensa tanto de Israel como de Estados Unidos, ha hecho que tengan que bajar los aviones para combatir a los drones, o sea, que van a una altura, porque esos aviones vuelan a 35.000 pies de altura, en cambio los drones vuelan más bajito, y para poder enfrentarlo tienen que bajar, y ahí entonces lo están cazando. 3 F-35 han sido bajados y hemos visto, bueno, es lamentable que no desaparecieran también sus pilotos, porque esos son los que llevan la muerte a los países, a los pueblos, y como parte también de la chatarra en que hay que convertirlo, es eso. Entonces, Estados Unidos está quedando, y todos esos países del Golfo, Irán tácticamente y también estratégico, ha dicho: nosotros no vamos a agredir estos pueblos, vamos a agredir los intereses norteamericanos en la zona. La cantidad de bases militares que tienen, se la van a seguir destruyendo ahí, y por eso han tenido que movilizar tanto los aviones como el personal, porque le han dado durísimo en las bases militares, donde hay tantos intereses que le servían de presión a los Estados Unidos en el Medio Oriente. José Ismael, el presidente Donald Trump en su red social se ha jactado de que ha descabezado el gobierno iraní y que en breve tiempo tendrá un cambio de régimen en el pueblo de Irán. ¿Cómo es cómo se concibe la sustitución de la dirigencia tanto del ejército como la dirigencia política iraní? ¿Es cierto que ya al descabezar al Ali Khamenei se descabezó todo tipo de ofensiva iraní? ¿Es cierto lo que dice Trump? Bueno, ¿cómo tú lo ves? Bueno, no, hombre, eso es para justificarse en el pueblo norteamericano y con sus aliados, pero no es verdad. Otras veces ya, por ejemplo, a Khamenei, no, vamos a Soleimani, que fue un clave en la política de relacionamiento con otros grupos y fue asesinado también en Irak en una acción de Estados Unidos. En la guerra de los 12 días, Israel también se llevó una parte de la cúpula militar y política de Irán. Ahora, miren, los norteamericanos no conocen lo que es un líder político, un líder espiritual que
ha muerto en una acción martirológica. Lo ha convertido porque él es el líder de los musulmanes, no de los chiitas, de los sunitas, de los musulmanes. Y independientemente de lo que sea, eso va a pesar mucho en ese pueblo. Irán tiene un procedimiento de sustitución de los cuadros, hablo de el líder espiritual, el presidente que es elegido en unas elecciones, que el presidente está vivo, pero el líder espiritual tiene un proceso y ya podemos ver en los medios cómo se puso un dirigente de manera interina, porque eso lo hace un representante de la justicia, el ejército y el Estado. Entonces ya comenzó, hay una persona que está haciendo el papel de Jamenei. Claro, eso es tentativo hasta que se oficialice, que se lleve al Parlamento, porque ellos tienen un procedimiento. Por tanto, es una de esas chácharas que Donald Trump hace. No ha podido decir que no lo han golpeado. Si ustedes ven la cantidad de soldados norteamericanos que han ido muriendo en esa acción y que es necesario que lleguen al pueblo norteamericano las informaciones de que Estados Unidos no ha podido en estos 4 días imponer, entrar, hacer, asesinaron la cabeza. No, ahí están. Y Jamenei era el ejemplo para la unidad, y esa unidad se mantiene en la sociedad iraní. Independientemente, ellos estuvieron alegando la libertad de los presos políticos que de todos los agentes que tenían en el terreno, que Irán se los fusilará indiscutiblemente, porque allá existe la pena de muerte por fusilamiento o por ahorcamiento. Entonces, recuérdate que esa era una de las cosas que argumentó Donald Trump. Por tanto, será una acción donde habrá nuevas negociaciones, porque Estados Unidos, Israel, no tiene las suficientes municiones para seguir defendiéndose. Los países árabes, Estados Unidos, fue incluso a Alemania, a la Unión Europea, a buscar los misiles. Irán tiene todavía recursos suficientes para seguir bombardeando. Ojalá persistan en eso, para que las negociaciones a las que se llegue, no sea con imposiciones de las que pretende Estados Unidos. Vamos a discutir el problema atómico, el problema de la energía atómica. Ok, eso es posible, porque tú sabes que Estados Unidos tenía control de todo eso y le han permitido a Israel tener aproximadamente 200 bombas atómicas y ellos lo niegan, pero nadie la inspecciona. Y así, sobre esa base, no vale. Es tiempo de cambiar las instituciones que hay en el mundo hoy para esta emergencia que está planteada de la diversidad de otros proyectos junto con esa diversidad dirijan el mundo, creen las instituciones y los organismos que deben servir de base y sacarlo de Estados Unidos también, porque Estados Unidos, cuando tú no le gusta, te niegan la visa para ir a Naciones Unidas a presentar cualquier tipo de informe. Es parte del chantaje, como es el dólar también, parte del chantaje contra los pueblos, y será de las cosas que deberá en un tiempo ser superada. Lo que le han hecho a la relatora de las Naciones Unidas, Albanese, que le han quitado la visa, le han quitado el salario que devengaba, le han quitado la visa a toda la familia y le han prohibido a los bancos norteamericanos que hagan transacciones con la familia de la Albanese, porque en su relatoría denunció el genocidio que estaba acaeciendo en el pueblo palestino. De verdad, ese es un ejemplo palpable de cómo ellos funcionan. La intolerancia de Estados Unidos, la presión de Israel también, porque no solo, mira lo que le hicieron a Tucker Carlson, que fue a Israel
hacerle una entrevista al embajador norteamericano allí y lo humillaron prácticamente. Claro, eso creó más disgusto de la población, de los conservadores en Estados Unidos contra Israel. Israel ha ido perdiendo esa base. En medio de toda esta disputa, Israel ha ido perdiendo reconocimiento en el mundo por la imposición, por el guerrerismo, por las acciones violentas y los asesinatos que hace en otra parte del mundo de sus contrarios. Recuérdate en Turquía cómo asesinaron a un periodista de uno de los medios importantes de Estados Unidos, que era de origen árabe, musulmán, y musulmán, y fue asesinado, desmenuzado prácticamente para poder ocultar ese crimen. Pero Donald Trump lo que hizo fue reconocer a esa monarquía, a donde la que hizo la acción, y dijo, no, estos son nuestros aliados, estos son los que nos van a comprar los aviones, eso no importa, esto de las instituciones. Por eso ellos en este momento están desacreditándola con el fin de desplazarla, pero eso será difícil. Naturalmente que habrá que cambiarla, pero no con el control norteamericano, porque así no funciona un mundo multipolar, con esas decisiones que toman los organismos que controla Estados Unidos. José Ismael, hora de despedirlo. El tiempo siempre nos vence. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Qué bueno que pudimos conectarnos. Estoy en otro espacio de por acá y no se cae la comunicación. Un placer compartir con los amigos televidentes, con el pensamiento de Duarte, y en este trimestre que la educación dominicana ha definido como el trimestre de la patria, tomando como base el pensamiento de Juan Pablo Duarte y de todos nuestros héroes y heroínas, este programa Voz para el Cambio se va a reproducir en el día de mañana con una planilla interesante. Así que nos vemos, un placer, Aristóteles, y encantado. Igualmente.